Buenos días, bienvenidos, Ramiro Manny Piñas, transmitiendo en el nombre de la gran familia del Centro de Estudios Judíos, desde Miami. Placer estar juntos, gracias como siempre por acompañarnos y bienvenidos este domingo. Terapia número 62. Vamos a empezar a hablar, creo que vamos a tener algunas sesiones sobre estos temas. Vamos a hablar de adicciones. Terapia número 62. Un honor, un placer poder estar juntos. Como siempre, le pedimos a Kadosh Baruj Hu que nuestras clases y nuestras palabras sean de aliento, sean de apoyo, sean de crecimiento, lo más importante. A veces algunos de los temas que hablamos son un poco difíciles, pero y a veces aún algunas personas se sienten incómodos con algunos de estos temas. Pero de todas maneras pedimos que aunque cause alguna incomodidad, que sea verdaderamente una oportunidad de crecimiento. Nuestra intención siempre en todos nuestros estudios, todos nuestros servicios, siempre es apoyarlos a ustedes, apoyarlos en su crecimiento y ofrecer oportunidades de crecer por medio de la Torá. Esto es terapia. Terapia es una combinación de terapia y la Torá, el estudio de Torá. Nosotros creemos que la Torá es el camino del mejoramiento para la humanidad, porque nuestro Creador nos dio estas instrucciones para mejorarnos, para ayudarnos a tener una vida mejor. Dios desea para nosotros grandes bendiciones y es verdaderamente el plan de la Torá, desarrollar a la humanidad, no solamente a los judíos, desarrollar a la humanidad a su máximo para que la vida humana prospere y todo sea de bendición para nosotros en Ezrat Hashem, con la ayuda de Dios. Ramiro Manny Piñas, soy terapeuta, soy rabino, soy estudiante de Torá, padre de familia. Un honor poder estar en su compañía y verdaderamente pasar estos momentos juntos. No lo puedo creer que estamos ya en la terapia número 62 y que estamos hablando, hoy vamos a seguir en nuestro estudio de la psicología, al pensar de la Torá. Y por cierto, aclaro, es muy importante entender que el enfoque o el estilo de este caminar no es un rechazo a la psicología moderna. Para los que han venido muchas veces y ya hemos estado juntos, el camino occidental sefardita no rechaza de ninguna manera la tecnología, la ciencia, la filosofía, como si eso fueran pensares gentiles. Pues sí, algunas cosas son pensares gentiles, porque un gentil lo piense no quiere decir que no es verdad. Eso sería absurdo, verdaderamente una falta de respeto a otros seres humanos. Nosotros no pensamos de esa manera. Nuestro caminar es beneficiarnos de todo lo que es posible, todo el conocimiento, el crecimiento de conocimiento de las ciencias, de la filosofía, del pensar de todos los seres humanos, y también no solamente beneficiarnos de él, pero contribuirle a él. Pues nuestro interés en estudiar la psicología de la Torá no es un rechazo a la psicología moderna, no es un rechazo a la psicología o la psiquiatría como es practicada hoy en día por terapeutas laicos o terapeutas de otros sistemas. Esto no es un rechazo a ellos, esto es un encuentro con el modernismo, un encuentro también con los pensamientos clásicos de la Torá. Para nosotros, la ciencia
no desmiente a la Torá. Y tampoco para nosotros no creemos que necesitamos proteger a la Torá o aislarnos para mantener nuestra fe, sino al revés. Nuestro estudio, nuestro encuentro con el resto del mundo nos da aún más fuerte nuestra fe. Nosotros no creemos que la Torá es tan débil de que hay que aislarla en algún gueto psicológico o físico. Nosotros creemos que la Torá es lo suficientemente fuerte para encaminarnos en todas las partes de nuestra vida. Eso comprobado por los Jamim, por los sabios de bendita memoria de todas las comunidades sefarditas, que éramos científicos, doctores, filósofos, poetas, de todo involucrado en el mundo, y no vivíamos una vida separada, sino que uníamos todos los diferentes aspectos de la vida. Pues bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos. Nosotros hemos estado haciendo un estudio bastante intenso de los pensares de la psicología de la Torá. Hoy quiero entrar al tema de las adicciones y vamos a hablar en general y entonces vamos a entrar a algunos asuntos específicos en relación a las adicciones. Esto va a ser una serie dentro de una serie, como nosotros acostumbramos a hacer. Y quiero comenzar expresándoles mis dificultades. No es común que se me ponga difícil a mí decidir por dónde comenzar. Y confieso que este tema es de tanto significado, de tanta importancia, y conozco que tantas personas sufren con este problema, o directamente con adicciones, o indirectamente porque alguien en la familia, alguien que ellos aman, tiene un problema con las adicciones. Profundamente me preocupa tanto que no sabía por dónde comenzar. Y he estado luchando con este tema algunas semanas ya, planeando cómo hablar del tema. Y decidí a comenzar diciendo que no sé ni cómo comenzar. En otras palabras, la dificultad, los dolores que tantas personas sufren con esas adicciones de otros, profundamente son de preocupación para mí, y es mi intención tratar de ayudar en todas las esferas. Decidí también a compartir, a desmentir, déjame decirlo así, a desmentir algunos mitos. Y algunos de esos mitos son por personas que tienen buenas intenciones. Algunos son personas que sufren con lo que nosotros hemos llamado aquí judiolatría. Se imaginan, muchas personas están atraídos al judaísmo que se ofrece por las redes, que verdaderamente no es real mayormente. Se sienten atraídos a ese tipo de pensar porque se creen que los males que afligen a tantas partes de nuestra sociedad no afligen a las comunidades judías. Vi en una página que los judíos ortodoxos no se divorcian. Se debería de avisar eso. El número uno, yo soy divorciado, pero se debería de avisar eso a las cortes judías que se especializan en quitín, en documentos de divorcio. No es cierto. Tampoco es cierto el pensar que no existe
las adicciones a sustancias y a otras situaciones dentro de las comunidades ortodoxas. De hecho, hay un fuerte problema creciendo dentro del movimiento Haredí, dentro del movimiento ultra ortodoxo, con adicciones y estrategias para tratar de vencerle al problema. Y desgraciadamente, en algunas comunidades jaredíes, lo primero que hacen es tapar, ocultar, negar el problema. Enseguida que uno tapa, niega, oculta el problema crece. Y desgraciadamente es un problema que está creciendo dentro de las comunidades y se han creado programas en las periferias de esas comunidades para ayudar a tantas personas. No es cierto el mito que las personas religiosas de cualquier religión no padecen de adicciones. Verdaderamente eso es absolutamente falso. Tampoco es verdad que las adicciones son producto del pecado. La persona que tiene una adicción, no estamos hablando a nivel del tabú, para palabra clave, tabú, no estamos hablando del tabú del pecado, estamos hablando verdaderamente de una situación orgánica, de una situación emocional, de una situación que requiere atención y no lo ayuda, sino lo hace mucho peor, crear todo tipo de tabúes relacionados a las adicciones, y por miedo a los tabúes y al qué dirán, desgraciadamente el qué dirán, que muchas veces las comunidades religiosas no se gobiernan por fe. Por favor, escuchen lo que le voy a decir. Muchas veces las comunidades judías y las comunidades religiosas no se guían por fe, sino se guían por el qué dirán. ¿Qué dirán? ¿Qué dirá el pueblo? ¿Qué dirán las personas de mí? ¿Qué dirán las personas de nuestra familia? Tapando estas dificultades en las familias, no mejora la situación, desgraciadamente empeora la situación y expone a la familia a un crecimiento de ese problema. Como siempre, voy a regresar y voy a decir que desgraciadamente muchas veces nos presentan como si fuera una vergüenza o un tabú, una debilidad, una señal de debilidad de fe cuando uno va a buscar ayuda para balancearse emocionalmente, para atender a su salud emocional y mental. Lo que debería de dar vergüenza es cuando uno no busca ayuda. Las personas que no buscan ayuda son las personas que son débiles de fe. Las personas fuertes de fe saben que es necesario tener a alguien que lo ayude a zafarse de las dificultades de la vida. Y podemos pensar claramente que la terapia no es algún tipo de magia, sino la terapia es verdaderamente un sistema psicoeducacional. En otras palabras, el terapeuta se vuelve un maestro y guía a la persona a llegar a ciertas consideraciones y hacer ajustes para mejorar su situación de vida. Pues verdaderamente las personas de fe buscan la ayuda de profesionales. Las personas de fe sufrimos, me incluyo, sufrimos de las mismas dificultades en la vida que todas las demás personas, teniendo fe o no teniendo fe. La diferencia entre una persona de fe no es que no tenga dificultades,
La diferencia entre una persona de fe y una persona que no tiene fe es que nuestra fe nos está constantemente invitando a tener esperanza de que nosotros vamos a poder superar con la ayuda del Todopoderoso. Nosotros creemos que el Todopoderoso nos puede ayudar en cualquier situación y muchas de las ideas que vamos a compartir vienen de ese pensar. Me interesó primero hablar de la dificultad y reconocer aquí, abiertamente, reconocer las dificultades de hablar de este tema. También me siento animado a desmentir algunas de las mentiras y tabúes, los mitos que verdaderamente le añaden al problema. Hace muchos años fui invitado a participar en una conferencia junto con mi ilustre maestro, Chaim Zev Bamser. Nosotros éramos, o soy todavía, él era, para cáncer. Éramos miembros del Igud HaRabbanim, de la Junta de Rabinos Ortodoxos en Brooklyn, Haredi, y invitaron al ilustre traductor, comentarista, Adin Steinsaltz, que en paz descanse. Y eso fue el mes antes de Hanukkah, antes de la fiesta de las luces. Me acuerdo que era Rosh Chodesh Kislev. Y muchos otros rabinos compartieron palabras de Torah. Interesante que un gran número de ellos traían con ellos los libros y los ponían ahí en el podio y hablaban directamente de los libros, iban citando. Cuando llegó Adin Steinsaltz, sumo maestro de Torah, llegó con las manos vacías y dio una charla extraordinaria. Y el tema que habló fue extraordinario. La audiencia, los que lo estábamos escuchando, todos rabinos ortodoxos, haredíes, compartió las dificultades y compartió la idea de que el pueblo de Israel, pueblo judío, se debería de considerar Mamlechet Kohanim, una nación de sacerdotes, que hasta cierto punto nosotros los sacerdotes del mundo deberíamos de siempre reconocer el mundo que nos rodea y las dificultades del mundo que nos rodea. Presentó la idea de que la Torá, el judaísmo, debería de ser un hospital para recibir a los enfermos emocionalmente, psicológicamente, mental, espiritualmente, para hacerlos crecer. Y que usando el modelo de un hospital deberíamos de darnos cuenta, lo que se dieron cuenta los doctores en el siglo XX, a principios del siglo XX, que si le das tratamiento cuando ya llegó la enfermedad, esto es importante, la razón que estoy compartiendo esto, porque es un modelo de Torah muy importante. Si le das tratamiento a la enfermedad cuando ya llegó la enfermedad, estás luchando una guerra defensiva. Una guerra defensiva es más difícil ganar, pero si empezamos a darle tratamiento a las enfermedades antes de que los pacientes lleguen al hospital para prevenir la enfermedad, pues entonces el hospital tiene más oportunidad para vencerle a la enfermedad que se presenta o que trae a los pacientes. Pues entonces lamentó que muchas veces las personas religiosas se creen que los problemas sociales de las adicciones, de la violencia, de la criminalidad y todo ese crecimiento
no nos va a afectar a nosotros porque andamos en el camino de Dios y andamos en el camino bien. Primero afectó a los gentiles y palabras de Adrian Steinsaltz dice, primero afectó a los gentiles y las comunidades jaredíes pensaron, ese es el problema de los gentiles y no se involucraron en luchar contra ese problema. Luego entonces se empezó a afectar a los miembros de la comunidad judía que no eran observantes o que estaban asimilados con el mundo gentil, no vivían en el gueto, no vivían separados. Empezó a afectarlos y las comunidades hebreas pensaron, bueno, eso es lo que pasa cuando te involucras con los gentiles y no tenemos que hacer nada. Desgraciadamente, como no hacemos nada para prevenir, más tarde o más pronto, ese problema llega a uno y hay que ser activo. Tiene que uno actuar para prevenir ese problema y para atenderlo cuando llega al sufrimiento de otros, desgraciadamente. Cuando empieza el fuego en la casa del vecino, uno tiene que apagar ese fuego, porque si no lo apaga, aunque no está quemando la casa de uno, más tarde o más pronto, esas llamas llegan a la casa de uno y pueden destruirlo a uno. Con esa motivación, empiezo una sección sobre las adicciones, el tratamiento de adicciones y algunas ideas de Torá. Recuerden, por favor, que nada de lo que nosotros hemos hablado en las 61 clases antes de esta es tratamiento para un problema, sino que los tratamientos son individualizados y son importantes por medio de la terapia, y que esto no tengo intenciones de dar tratamiento a adicciones, pero verdaderamente de remover el tabú, esa vergüenza de hablar del tema, sino que verdaderamente es importante hablar del tema y es permitido y es correcto delante de nuestro Dios, delante de nuestra ley, hablar de estos temas para ayudarnos unos a los otros. Quiero compartir un expediente. En otras palabras, si yo estuviera escuchando esto, pensaría, yo sé que muchas personas en Latinoamérica no piensan de esta manera, pero me gustaría que sí piensen de esta manera. Personas que de pronto dicen, yo soy rabino, yo soy life coach, yo soy consejero o consejera, pero no tienen ningún estudio formal ni para rabino, ni para life coach, ni para consejería. De pronto se declararon. Y entonces vienen los tontos, incautos, y ponen sus vidas en las manos de estas personas que verdaderamente no son profesionales, no están entrenados en cómo servir a los demás y simplemente los manipulan para ganarse la vida de esa manera, para tratar de vencerle a ese problema. Les pregunto, por ejemplo, yo conozco la escuela a donde estudió mi veterinario, el veterinario de mi perrito. Cuando uno va a buscar consejería, cuando uno va a buscar guianza espiritual, uno pone su vida en las manos de un guía espiritual. No es incorrecto preguntarle de dónde eres ordenado, cuál es tu disciplina, tienes preparación en ese área. Por esa razón, decidí a compartir, antes de entrar al tema tan serio de las adicciones, compartir un poco de mi expediente para avalar de que tengo buena razón, buen preparamiento para hablar de estos temas y entrenamiento para hablar de estos temas. Número uno, la maestría que yo tengo, es maestría
en social work. Social work es una combinación de psicoterapia y sociología. En el mundo, muchas veces en el mundo latinoamericano no se conoce esta disciplina, pero es una disciplina que usa la psicología, la terapia, el psicoanálisis, la psicoterapia, entrenamiento clínico en el uso, en la modalidad de crear grupos para desarrollar mejoramiento en la terapia psicológica. Y también estudiamos intervenciones en la sociedad, ya entrando al mundo, al pensamiento de la sociología, tomando pasos para mejorar la sociedad que nos rodea. Muchas veces encabezamos organizaciones no lucrativas para ayudar a las personas a mejorar la sociedad que está alrededor, para prevenir las dificultades o para responderle a las necesidades que se van presentando en la sociedad. Nosotros actuamos más en el mundo. Nuestra orientación es entender a la persona, entender al paciente y su ámbito, su entorno, para entender la sociedad de donde ellos vienen y específicamente buscando las fuerzas, no las debilidades de la persona, la fuerza que tiene la persona y usar los recursos positivos que están en la vida de la persona para ayudarlos a vivir una vida mejor, deshaciéndose de muchos de los problemas que se van presentando. Además de ese entrenamiento con experiencia en ese área clínico, también soy licenciado en el estado de Nueva York, entrenado en acupuntura y medicina china tradicional. Trabajé por muchos años en el mundo de las adicciones. Mi enfoque específico, la licencia específica en el tratamiento usando acupuntura de la medicina china en el hospital público, licenciado para hacer eso en Lincoln Hospital en el sur del Bronx. Fui entrenado y certificado en el tratamiento de adicciones por el doctor Michael Smith, que creó el programa de tratamiento usando acupuntura y terapias, mayormente acupuntura, en el hospital público de la ciudad de Nueva York. Ese programa de estudio y esa certificación, esa modalidad de tratamiento, todavía hasta este día es considerado uno de los mejores, si no verdaderamente el mejor tratamiento para las fuertes adicciones de opiatos y de cocaínas, diferentes tipos de cocaína, por medio de tratamientos de acupuntura, apoyados por terapia, psicoterapia, para el mundo de adicciones. Tuve la bendición de trabajar muchos años en ese área. Cuando hablamos de las adicciones, vamos a definir primero lo que es una adicción. Es un hábito, un comportamiento de conductas peligrosas o de consumo de productos, en especial drogas, del que no se puede prescindir o resulta difícil superarlo por razones de dependencia psicológica y también fisiológica. Las adicciones, una vez más, las adicciones, la forma de definir lo que es una adicción, es un hábito de conductas peligrosas que se hace daño uno mismo o por medio de comportamiento. Puede ser una adicción, por ejemplo, a la apuesta, puede ser una adicción al enojo, puede ser una adicción al sexo, puede ser una adicción a sentirse siempre alegre, puede ser una adicción a tristeza, puede ser una adicción a crear un drama constante. Nosotros conocemos
Cualquier tipo de comportamiento que se vuelve muy difícil superarlo, y también cualquier sustancia, alcohol, drogas, comida, todo tipo de sustancias a la cual la persona no puede superar y se vuelve dependiente de estas sustancias, no lo puede prescindir y le resulta muy difícil superarlo por razones de dependencia psicológica. Se cree que no puede vivir sin él, y también fisiológica cuando el cuerpo empieza a demandar este tipo de sustancia. Pueden ser sustancias emocionales, como ya expliqué. Puede ser enojo, risa, tristeza, puede ser comida, puede ser alcohol, puede ser drogas, puede ser la apuesta, puede ser crimen, puede ser sexo, pueden ser adicciones a decir mentiras. A veces las mentiras se van mezclando dentro de cada una de estas diferentes adicciones. Y me interesa entrar a alguno de estos temas. Y primero también desmentir otro tipo de mito que le va, ojalá, con la ayuda de Dios, le dé algún balance al tema que estamos estudiando. El otro día, aquí en la sinagoga, después del servicio, tuvimos visita de unas señoras que vienen de origen evangélico. Participaron en el servicio, estaban muy alegres en el servicio, y de pronto tuvimos el Kiddush. Y aquí acostumbramos, como parte del Kiddush, hacer un lejaim, tomar un poquito de alcohol fuerte, ron o algún tipo de bourbon, y nos vieron tomando, mas nunca regresaron porque se creen que la Biblia prohíbe el alcohol completamente, que es absolutamente prohibido. Cuando hablo de las adicciones, no estoy hablando de algún tipo de pensamiento de que es prohibido tomar alcohol, sino verdaderamente estoy hablando de el uso excesivo y de crear dependencia en esa sustancia. Pero la Biblia no prohíbe el uso de alcohol, no prohíbe el tomar vino, y adicionalmente, enseguida que hablo del alcohol y el tomar, muchos de mis apreciados, porque están entrenados por el judaísmo de la realidad virtual. Por cierto, en el mundo antiguo, hace siglos, cuando yo nací, la realidad virtual se llamaban mentiras. Se imagina que le diga a un niño, ya sí, yo tuve me dieron una A en mi examen, pero eso es virtualmente real. Está diciendo mentira, Entonces, desgraciadamente, las personas se creen que es una mitzvah, que es una mitzvah tomar y emborracharse, embriagarse durante la fiesta de Purim. Pues no es así, no es así. Y no todas las comunidades judías crearon la práctica de emborracharse durante la fiesta de Purim. No es ninguna mitzvah emborracharse durante la fiesta de Purim, pero tampoco es prohibido tomar un poquito por la alegría de la fiesta de Purim, pero no quiere decir que uno tiene que emborracharse tanto como nos dicen los Ashkenazim por las redes, que se supone que te emborraches tanto que no sepas cómo distinguir entre Hamán y Mordejai. Bien borracho tiene que estar uno para eso, y grandes accidentes y grandes problemas se van formando con esa práctica. Verdaderamente las comunidades sefarditas no acostumbramos eso, no animamos a las personas a emborracharse durante Purim. Eso no es parte de nuestra tradición. Y desgraciadamente, en mi experiencia con la comunidad judía, he visto muchas situaciones desafortunados, producto de ese embriagamiento durante Purim.
las comunidades judías sefarditas no consideran que es necesario o que es una mitzvah o que exista alguna idea de emborracharse. Y me parece a mí que una de las razones es porque las comunidades sefardíes no fueron tan fuertemente influenciadas por la cultura del carnaval en muchas comunidades católicas celebraban durante el periodo de Purim y había mucha borrachera y el martes gordo y todo tipo de celebraciones con máscaras y todo lo demás fuertemente influenciando esa experiencia de Purim que verdaderamente otras comunidades judías no añadieron ese sincretismo de esas comunidades. El tema que me interesa entonces es decir que aunque la Biblia permite el uso del alcohol, cuando estamos hablando de las adicciones, no estamos hablando de una prohibición absoluta de tomar alcohol, sino verdaderamente de tener el uso de razón, el balance con nuestro uso del alcohol. Primero voy a citar dos fuentes directamente de la Biblia que avalan el permiso no solamente para tomar vino, pero sino también alcohol fuerte y especialmente en las fiestas. Pensando en las pobres señoras que vinieron aquí y tuvieron un gran asombro, al ver en el uso de un lugar religioso, porque en su vida, en su pensar, no se practica eso. Pero en un día de fiesta, Shabbat es un día de fiesta, algunas comunidades judías sí acostumbran tomar eso no quiere decir que uno se va a emborrachar. Eso quiere decir que uno está haciendo un brindis y celebrando el día. En Deuteronomio, capítulo 14, versículo 26, cuando la Torá, antes de decir esto, voy a decir que hay muchos versos que avalan el permiso del uso de alcohol. Quiero simplemente dar dos ejemplos. Deuteronomio capítulo 14, versículo 26. La Torá está hablando del Maaser Jerusalén. La parte del dinero que se guardaba cada año para hacer los peregrinajes a Jerusalén. Si habían frutos, si habían cosas que se iban a traer a Jerusalén, pero quedaba lejos, todavía había tiempo, se iba a podrir esto. Se podían vender, la Torá nos dice, se podía vender esos productos, usar el dinero, y entonces cuando uno va a Jerusalén a hacer el peregrinaje, usar ese dinero para deleitar allá en Jerusalén cuando se hacían los peregrinajes al Sagrado Templo. Deuteronomio capítulo 14, versículo 26. Y designaros ese dinero para lo que tu espíritu desee, para carne, para vino, para bebidas fuertes, y comerás y beberás delante de tu Dios, y regocijarás tú y toda tu hogar delante de Dios. En otras palabras, la Torá está diciendo que es permitido vender esos productos, que se iba a hacer un diezmo de ese producto, colectar el dinero y usarlo para tomar vino, para tomar alcohol fuerte, para comer carnes, para deleitarse delante de nuestro Dios en Jerusalén. Los días de fiesta, al pensar judío, son momentos de deleite espiritual. Eso no quiere decir que uno no puede disfrutar de todo lo físico, al revés. Mientras uno va disfrutando de todo lo físico,
también el Espíritu lo acompaña en la alegría. Entonces, cada Shabbat es una oportunidad para disfrutar, deleitarse de buena comida. La mejor comida de la semana se prepara para Shabbat. Hacer el amor, el sexo, durante Shabbat, en los Shabbatot, que la mujer no está menstruando, que sea permitido que se unan, pues es una bendición deleitarse durante Shabbat de forma física y también de forma espiritual. Hay una tradición larga dentro del pueblo judío que mantiene esa tradición, no solamente en los días de fiesta, pero también en los días de Shabbat. Encontré que algunas de las personas que vienen del mundo cristiano, cuando se imaginan un Shabbat o se imaginan una fiesta sagrada, se imaginan siempre una fiesta solemne. Se imaginan una fiesta solemne, pero es absolutamente lo opuesto. Se supone que uno coma un postre. Cuando tenía mis hijas, eran niñas, siempre les permitía algo dulce, algo adicional en Shabbat para añadirles al deleite de Shabbat, al ta'anuk de Shabbat. Nehemías, capítulo 8, versículo 10. En el libro de Nehemías podemos ver la rededicación del pueblo judío a la Torá. Capítulo 8 del libro de Nehemías. Y se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que había frente al portón de las aguas. En otras palabras, Nehemías y Esdras llevaron la Torá al lugar público y le pidieron a Ezra, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés que el Eterno había impuesto a Israel, que traiga la Torá. Y Esdras, el sacerdote, trajo la ley ante la congregación que constaba de hombres y mujeres que podían entender el día primero del mes séptimo. Y leyó allí, ante la plaza que estaba frente al portón de las aguas, desde la mañana temprano hasta el mediodía, en presencia de los hombres y de las mujeres que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Todas las lecturas de la Torá de forma pública hacen una dramatización de este momento de la rededicación del pueblo de Israel a la Torá. Y estaba parado Esdras el escriba en un púlpito de madera que habían hecho a propósito, y a su lado estaban Matatías, y nos da la lista de todos. Y Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque él estaba situado más arriba que toda la gente. Y cuando lo abrió, todos se levantaron. Levantó la Torá. Enseguida que uno levanta la Torá, el pueblo de Israel se para. Y Esdras bendijo al Eterno, el gran Dios, y respondió todo el pueblo: así sea, así sea. Alzando las manos e inclinando la cabeza. Alzando las manos, inclinando la cabeza, y se prosternaron ante del Eterno con sus rostros a la tierra. Y Josué, de la lista, y leían en el libro, en la ley de Dios. Ahora, debería mencionar que lo primero que hicieron fue demostrarle el libro al pueblo. Eso es Hagba'á, levantar la Torá. Nosotros en las comunidades sefardíes seguimos exactamente esa costumbre. Levantamos la Torá, le demostramos la Torá a la congregación, y entonces la leemos, la acostamos en la Tebá, y entonces leemos la Torá. Se hace primero Hagba'á. En las comunidades Ashkenazi lo hicieron al inverso. Leen la Torá y entonces luego la levantan, por la razón de que el Ramá dice que las personas se iban después de ver la Torá y decidieron a cambiarlo de esa manera. Nosotros en la comunidad sefardita mantenemos exactamente esta costumbre. Y Nehemías, que era gobernador, Esdras, sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es sagrado para el Eterno vuestro Dios. No lamentes
ni llores, porque toda la gente lloraba al oír las palabras de la ley. Entonces él les dijo, seguid vuestro camino, comed carnes gordas y bebed vino dulce y mandad porciones para quienes no se ha preparado nada, porque este día es santo para nuestro Señor. Cesad las lamentaciones, porque la alegría del Eterno es vuestra fuerza. La sección que acabo de leerles, cuando Nehemías y Esdras le dicen al pueblo de Israel que es un día de fiesta, es un día de regocijo, se supone que en los días de alegría uno tenga alegría y evite todo tipo de lamentaciones. Celebrando buena comida, un buen vino, puede tomar, puede festejar delante de nuestro Dios. No son días de lamentaciones. ¿Por qué me interesa mencionar este tipo de pensar? Porque desgraciadamente muchas personas se creen que la religión requiere algún tipo de que uno viva una vida casta, que uno viva una vida separada del mundo, que uno se retire del mundo. Aún a veces lo hacen parecer que el sexo es algún tipo de pecado, algo inapropiado, pero permitido solamente para poder procrearse. Verdaderamente la vida judía no es esa. La vida judía es una vida de alegría, no de lamentación. Es una vida de deleitarse de todo lo que la vida nos permite, nos provee de forma dentro de la ley. Nosotros no somos vegetarianos, nosotros no practicamos celibacia, los rabinos nos casamos, vivimos vidas normales y tratamos de mantener un balance agradable para todos, para andar en el camino. Un poquito de deleite de mi adicción, pero esta es una adicción, esta es una buena adicción, como dicen todos los adictos. Esto es el vino, bueno, el vino. Este es el café orgánico que me da la familia Redondo de Café, la compañía Café de Colombia, café orgánico, excelente. Ya hablando del tema, de la permisión, el permiso para tomar, pero hacer todo eso con balance. El deleite de la vida se tiene que mantener un balance. No se puede uno perder el balance. Pensé también compartir un midrash. Esto es, lo confieso, es un caramelito para comenzar nuestro estudio, para que no sea tan serio esto que vamos a hablar, porque no podemos ahogarnos en el problema de las adicciones y en todos estos temas. Pensé compartir un midrash, que es un midrash Haggadah, en relación a Génesis, capítulo 9, versículo 21, en midrash Abkir del Yalkut Shimoni, y en el midrash Rabbah de Bereshit 36, la sección 7. Hay un midrash ahí de lo más divertido. Antes de, como siempre, tengo que hacerlo. Es tan difícil, es increíble, pero lo tengo que hacer. Recuerden, por favor, que cuando nosotros estudiamos un midrash, no estamos estudiando, estamos estudiando metafóricamente, en otras palabras. Esto que vamos a describir no es un hecho, no es algo que ocurrió, es una forma de hablar metafóricamente sobre el tema. Noah, ese pobre hombre, superviviente de una gran tragedia, del diluvio,
que nos presenta la Torá es un hombre sufrido. Cuando cerró las puertas de la Tebá, del arca, sabemos que seres humanos demandaban entrar, pero ya era demasiado tarde. Ya Dios le había mandado a cerrar el arca. Se queda dentro del arca todos los días del diluvio, dándole de comer. La tradición del Midrash nos dice que Noé y su familia nunca durmieron mientras estaban durante el diluvio, porque estaban trabajando día y noche, manteniendo y dándole de comer a todos los animales que habían tomado refugio en el arca. Al fin llega, se seca, sale del arca y la Torá nos cuenta de la borrachera que Noé sembró una viña y se emborrachó. Y entonces vemos la terrible situación con Ham, el hijo que atacó a Noé. Y hay un Midrash, el Midrash que acabo de mencionar, el Midrash Agadá, que habla sobre este capítulo 9 de Génesis, Midrash Abkir, el Yalkut Shimoni, Midrash Rabbah 36, sección 7. Nos dice que Satanás, y ahora de pronto tengo que explicar que cuando hablamos de Satanás no estamos hablando literalmente, estamos hablando del impulso del mal, el impulso del mal de la persona. Satanás hizo un pacto con Noé, dice el Midrash, y le dijo, yo sé que tú quieres emborracharte, vamos a sembrar esta viña y yo lo voy a causar que se mueva más rápido esta viña para que puedas emborracharte más rápido. Ahora, pregunta, ¿por qué Noé quiere emborracharse? ¿Por qué Noé quiere emborracharse? Pues es obvio, es obvio. Noé acaba de ver la destrucción del mundo entero que él conocía. Todas las casas, todos los seres humanos que él conocía, además de su familia, han sido destruidos. Pensar un momento, el número de personas que sobrevivieron los campos de concentración, que sobreviven las guerras y todas las dificultades, los genocidios, las dificultades que los seres humanos han tenido que sobrevivir, el número de personas que tiene que salir refugiado, mis hermanos venezolanos que vienen aquí a vivir en Miami, los cubanos, los nicaragüenses, las personas que tienen que tomar refugio, pierden vínculos con todo lo que conocieron. La vida se le pone difícil, ese sufrimiento. ¿Qué es lo que quiere hacer Noé? Quiere escaparse de ese sufrimiento emborrachándose para aliviar ese dolor que tiene. Y le dice en el Midrash, le dice Satanás que lo va a ayudar para emborracharlo más rápido. Y entonces el Midrash dice que Satanás mató a unos animales para abonar con la sangre de esos animales, abonar la viña de Noé, que ya Noé había traído en el arca, plantas de vino, parece que le gustaba el vino. Interesante que los judíos siempre hemos tenido una relación estrecha con la cultura del vino, de la uva, y consideramos la uva y el vino un sacramento relacionado. Por medio de ese sacramento nos relacionamos a Dios. Y Satanás mata a ciertos animales. Primero mata a un cordero, y entonces mata a un león, y entonces mata a un mono, y entonces mata a un cerdo. Dice el Midrash que cogió la sangre del cordero, se la echó a la sembría a lo que había sembrado la viña de Noé, le echa la sangre de un león, le echa la sangre de un mono y le echa la sangre de un cerdo. ¿Para qué? ¿Por qué hizo eso? Porque dice el Midrash que esa sangre
era para apresurar el cultivo de ese vino para que pueda emborracharse Noé. Pero lo que está hablando simbólicamente es lo que pasa cuando una persona se emborracha. Primera copa, se vuelve un cordero, tranquilo, manso. Próximo, se sigue emborrachando, se vuelve un león, con mucha bravura, con mucho ruido, se empieza a anunciar. Próximo, sigue tomando, se vuelve un mono, no tiene orden, se comporta en una forma incorrecta, se vuelve un mono y al final, si sigue tomando, se vuelve un cerdo embriagado, tal vez vomitándose, involucrado en su propia suciedad como un cerdo. Pues entonces el Midrash empieza a hablar de esta manera de las etapas del embriagamiento, de la borrachera. Primero empieza como un cordero, luego se vuelve un león y entonces se vuelve un mono y entonces se vuelve un cerdo, nos dice el Midrash. Me llama la atención que en este Midrash que estamos hablando, que es una forma metafórica de describir la borrachera, me llama la atención de que el primer hombre que se emborracha después de una gran tragedia y nos da una oportunidad para entender que muchas personas que han tenido vidas de trauma con dificultades en la vida terminan en adicciones de alcohol o de drogas para tratar de escaparse de los dolores que sienten después de una vida de mucho trauma y de muchas dificultades. A veces las personas toman para escaparse de los sentimientos negativos que tienen y a veces las personas que tienen otras enfermedades, otros padecimientos emocionales, tratan de darse su propio tratamiento, escapándose de esos problemas, usando, anestesándose de los dolores que sienten para tratar de escaparse de esa situación. Y eso es absolutamente natural y es una experiencia humana. Es exactamente lo que le ocurrió al segundo padre de la humanidad cuando vio tanta tragedia en su vida y trató de escaparse de esa situación. También nos llama la atención de que Satanás lo ayuda. Y desgraciadamente, personas que no saben lo que es Satanás en la tradición judía. Se creen, bueno, Satanás, enseguida que menciona Satanás, sale el tipo vestido de rojo con los cuernos, toda la imaginación cristiana de lo que es un Satanás, el pensar erróneo, absolutamente erróneo, de que Satanás es un ángel que se reviró contra Dios. Eso sería absolutamente imposible. Primero porque los ángeles sí existen. Mayor parte de nosotros decimos que los ángeles, ¿verdad? Los rambambistas, los seguidores del Rambam, decimos que verdaderamente es la presencia divina. Los ángeles son la presencia divina que los seres humanos percibimos como si fueran seres independientes, pero que verdaderamente es la presencia divina. Pero los ángeles no tienen el libre albedrío. Ningún ángel se puede revirar contra Dios. Eso sería imposible. Pero adicionalmente, ese no es el mayor problema. El mayor problema es creer que algo puede ocurrir independiente de Dios. Eso sería absolutamente imposible por la razón de que Dios es el todopoderoso. Tiene que tener control absoluto. Por esa razón, nosotros no podemos tenerle miedo ni a los demonios, o lo puedes poner en cualquier idioma, Mazikim, Sheidim, están inventando ahí constantemente. Nosotros no podemos tener miedo a los demonios, porque el único que manda en este mundo es el Dios de Israel, el Todopoderoso. Si el Todopoderoso no puede controlar a Satanás, pues entonces no es el Todopoderoso, porque no tiene poder sobre ese.
Entonces, verdaderamente no hay forma de que la malicia pueda actuar independientemente de Dios. Pero lo que, analizando esta forma de pensar, Satán, en hebreo, quiere decir enemigo. ¿Qué quiere decir enemigo? ¿Será un ser que es enemigo de nosotros? Pues verdaderamente no es un ser que es enemigo de nosotros, un ser independiente que está fuera de nosotros, sino verdaderamente es el thanatos, el deseo que está dentro de nosotros, que nos impulsa a destruirnos a nosotros mismos. Es una parte de nuestra psiquis, de nuestro pensar, que nos daña a nosotros mismos o por impulso emocional, tratando de escaparse de la realidad de lo que vio Noah, tomar el camino más fácil en lugar de enfrentar las realidades. Podemos entrar a un mundo de fantasía que nos da una anestesia emocional por un periodo de tiempo, pero que verdaderamente no nos ayuda, sino que al revés nos daña. Tenemos impulsos dentro de nosotros mismos que verdaderamente son egoístas, que nos hacen pensar que tenemos tanto poder que vamos a ejercer el poder al destruirnos a nosotros mismos. Por eso algunas personas terminan con el suicidio, la autodestrucción, porque se creen que tienen tanto poder sobre sí mismos que van a demostrar ya su último poder. Este deseo que impulsa a una persona a desgraciarse a sí mismo sería un impulso del enemigo internalizado, la destrucción que nosotros nos hacemos a nosotros mismos. Esas destrucciones que nosotros hacemos a nosotros mismos, nosotros tenemos que controlar, tenemos que encaminar, y es absolutamente posible encaminarlos, y la manera de encaminarlos es exactamente el tema de la Torá para que una persona no se haga daño. Pues entonces, verdaderamente, el caminar en el camino de los mandamientos es un caminar de un tipo de encuentro con la divinidad, con Dios. Ese encuentro con Dios viene por medio de los mitzvot, porque la palabra, muchas veces las personas se creen que la palabra mitzvah quiere decir hacer un bien o cumplir un mandamiento. Es verdad, el hacer los mandamientos es un cumplimiento de un mandamiento divino. El hacer los mandamientos divinos es para el bien. Dios nada más nos manda a hacer cosas que son para el bien, pero verdaderamente es mucho más que eso. Nosotros creemos que el camino de los mitzvot, esto es muy importante y es parte de muchos de los tratamientos espirituales para las adicciones. En lugar de enfocarse en la negatividad, la destrucción del mundo que está alrededor de Noé, enfocarlo en acciones, traer un sacrificio, hacer algo para acercarse a Dios. En otras palabras, en lugar de enfocarnos en las cosas negativas, enfocarnos en las cosas positivas, ignorando y dejando atrás lo negativo y andando en el camino de lo positivo. Al hacer una mitzvah, hace una tzavah, hace una unión con la presencia divina, y cuando uno siente la presencia divina con uno está verdaderamente satisfecho, profundamente satisfecho cuando la presencia divina lo acompaña. Cuando la presencia divina no lo acompaña, uno siente que carece de algo, necesita algún tipo de ayuda. Ese tipo de ayuda lo vamos a buscar en lugares que son inapropiados. Viene este impulso internalizado de autodestrucción y nos malguía
a destruirnos a nosotros mismos, buscando algo que nos va a dar alivio a ese vacío profundo que sentimos, porque el ser humano está solo si no anda en la presencia divina. Pues entonces, para llenar ese hueco, para llenar ese vacío espiritual, los mitzvot es un tipo de intervención. La mitzvah, las acciones y los ritos son un tipo de intervención para liberarnos de la servidumbre a ese vacío que sentimos, a esa posición, a ese pensar limitado que tenemos, que sentimos que estamos limitados y atados por las circunstancias de la vida. La mitzvah viene y nos interviene en ese pensar y nos ayuda a nosotros a liberarnos, sintiendo el poder de la Shejinah, de la presencia divina que nos acompaña en cada uno de nuestros caminos, caminares de la vida. Y eso es lo único que verdaderamente da satisfacción. Y no solamente eso, pero nos da satisfacción no solamente en el ámbito espiritual, pero mejora todas las situaciones aún en el mundo físico. Un matrimonio es bendecido por la presencia divina, la Shejinah, crea que el matrimonio sea mejor. El empleo es bendecido por la presencia divina, causa, no solamente, no quiere decir que vas a producir más dinero, pero tienes más deleite en tus empleos, en tus labores, en tus esfuerzos, cuando sientes que la presencia divina te está acompañando. La comida sabe mejor en Shabbat, todo el mundo lo sabe. La comida sabe mejor en Shabbat. ¿Por qué? Porque la presencia divina nos está acompañando y abre el paladar para disfrutar aún más lo que estamos sintiendo. Pues verdaderamente, entonces, cuando estamos hablando de esta idea de que Satanás encaminó a Noé a hacer eso, en lugar de Noé encontrar una forma proactiva para encontrar la satisfacción en la presencia divina, busca la satisfacción por medio de la anestesia de la borrachera. Y eso es el deseo autodestructivo que está hablando dentro de nosotros. Hay otra manera. Hay otra manera de pensar sobre las adicciones. Y eso es usando la metáfora, pero es un poquito más fuerte que una metáfora. Usando el patrón de pensamiento del éxodo de Egipto. Quiero entrar a ese tema porque nos va a ayudar en nuestras próximas sesiones cuando estemos hablando más profundamente del sentir de las adicciones. Hablar de uno de los, ¿cómo decir esto? La anécdota en la Torá que va creando un patrón en toda la Torá relacionado usando el éxodo de Egipto para proveernos modelos de mejoramiento en todos los aspectos de la vida. En otra palabra, los judíos amamos tanto la libertad, la independencia, y rechazamos completamente el sentimiento de sentirse limitado, atado, en servidumbre. Detestamos la dependencia de una persona sobre otra persona, la dependencia por problemas de dinero, y que usamos constantemente por toda la Torá. Todo está relacionado a Zechor Yetziat Mitzrayim. El éxodo, un recordatorio del éxodo de Egipto.
Y en nuestras intervenciones en el mundo de las adicciones, podemos también usar el modelo del éxodo de Egipto y la intervención divina en el éxodo de Egipto para hablarnos de la forma que Dios nos puede liberar de la servidumbre a esas malditas sustancias de las drogas, del alcoholismo y de todas las demás adicciones que hemos estado describiendo aquí, la apuesta, el enojo, el sexo, la pornografía, que más y más se está volviendo también una adicción para muchas personas. Esta servidumbre a donde la persona se siente que requiere ese tipo de sustancia y que no puede vivir sin él y su vida entera se está enfocando en esa servidumbre, crea un pensar estrecho. El pensar estrecho limita nuestras opciones en la vida y al pensar que nosotros no tenemos opciones, empezamos a perder la esperanza. Enseguida que uno pierde la esperanza y no tiene esperanza de poder liberarse de su situación, se vuelve esclavo de Faraón en Egipto. Y el faraón de las adicciones toma control de la persona. Mitzrayim en hebreo, Egipto, viene de la palabra Metzar. El Salmo en Halel decimos, Min hametzar karati ya. Desde este lugar estrecho te clamé a ti, oh Dios, dice el Salmo. Y tú me respondiste. El pueblo de Israel estaba en Mitzrayim. Es una doble situación estrecha. No es solamente que estábamos en el país estrecho que se pone a los dos lados del río Nilo, pero que estábamos estrecho, que no podíamos expresarnos, que estábamos siendo limitados por la servidumbre y los Sivlot Mitzrayim, el sufrimiento de Egipto de forma física, pero también más aún de forma espiritual, al creernos que teníamos que estar en esa situación estrecho y que no nos quedaba más remedio, que no había forma de liberarnos. No sabemos cómo salir de este lugar tan estrecho que es el cautiverio de las adicciones. Vino el santo bendito sea el misericordioso. Entró a Egipto, nos encontró en esa situación de limitación y nos liberó de allí. Nos liberó de allí. Usando ese modelo, podemos entender que el terapeuta que está interviniendo en la adicción está tomando la posición de Moisés al traerle la luz al pueblo de Israel, representando la libertad que trae Dios para nosotros de todas las situaciones que nos atan, de todas las situaciones de limitación y de servidumbre. Especialmente eso es lo que trae las adicciones. Y específicamente, más grande todavía, el tema de la plaga número 9, de la oscuridad, cuando los egipcios sufrieron de la oscuridad y el pueblo de Israel se deleitaron en la luz. Las adicciones traen oscuridad, nos captan y no nos dejan moverse. La Torá nos dice que los que sufrían de la oscuridad no pudieron salir de sus hogares, se tuvieron que quedar justo en sus lugares, que quiere decir que eso los ató completamente. Viene la Torá a ofrecernos un alivio a esa oscuridad y ofrecernos un camino por medio de la luz, que es la esperanza.
ese camino que nos va a traer la libertad. La última plaga, la muerte de los primogénitos, es la confrontación con la posibilidad de la muerte que viene por medio de las adicciones a las drogas, que ese camino trae muerte con él, trae sufrimiento, uno pierde todo lo que uno ha tenido, lo mejor que uno tiene. Ese es el simbolismo de perder los primogénitos. Y viene esa intervención divina a entrar a nuestra vida, a salvarnos de esa espada, de la adicción, causar que muera la adicción y que no muera uno, que es el apreciado de Dios. Pues uno de los modelos más efectivos para poder considerar una intervención en el mundo de las adicciones es pensar del éxodo de Egipto, de la intervención divina, de la intervención de Moisés, nuestro maestro, que nos ayudó a liberarnos de la servidumbre, de la esclavitud de Egipto, igualmente de liberarnos de la servidumbre, de las adicciones, de las limitaciones que esas adicciones nos traen, de ampliar nuestro pensar, que a veces es demasiado estrecho, y ofrecernos más opciones para entender que Dios nos acompaña en todo nuestro caminar. La Torá también nos manda a cuidar cuidadosamente de nuestro cuerpo, de nuestra vida, protegerla, porque nos quiere recordar que nuestra vida tiene gran significado, tiene gran valor delante de nuestro Dios. El simbolismo de que Dios entró a Egipto es extremadamente importante. Las personas que sufren con adicciones se sienten que no tienen recursos, que nadie los entiende, que no van a poder escaparse. Aún a veces se sienten tan culpables que se sienten que Dios no los ama o que Dios, que le da mucha pena pedir ayuda de Dios. Se sienten completamente abandonados por la presencia divina. Y viene la Torá a recordarnos que aún mientras estábamos en esa servidumbre, que Dios mismo, no un ángel, entró a esa servidumbre y nos liberó de allí, que Dios siempre nos está acompañando. Cuando uno sabe que Dios lo está acompañando, aunque esté en una situación estrecha, en una situación difícil, uno sabe que uno va a poder liberarse de esa situación, de esa servidumbre, porque Dios lo está acompañando. El trabajo del Moisés, el trabajo de los padres, el trabajo de los seres amados, de la persona que está sufriendo con adicciones, es nunca, escuche por favor, nunca perder la esperanza de que esa persona, con la ayuda de Dios, va a poder superar esa servidumbre y siempre ofrecerle esperanza a esa persona y decirle que nosotros sabemos que estás en servidumbre, que estás en una situación terrible, pero nosotros sabemos que Dios te va a ayudar a liberarte de esta atadura que tú has permitido en tu vida y que Dios nunca te ha abandonado, que Dios siempre te va a acompañar. Por favor, escuche lo que le estoy diciendo. No quiere decir que nos vuelvamos débiles y que le permitamos a cualquier
adicto, a cualquier drogadicto, a cualquier persona que está en esa situación, hacer el mal. Eso no quiere decir eso. Eso no quiere decir malcriar a la persona. Al revés, quiere decir mantener orden en la vida de esa persona, pero siempre, siempre, siempre ofrecerle una palabra de aliento de que nosotros sabemos que tú tienes la materia, porque es la pura verdad, de que tú tienes la materia de superar esta servidumbre y que Dios no te ha abandonado, no importa lo que hayas hecho, porque a veces las personas hacen cosas indebidas para satisfacer esa terrible servidumbre. A veces hacen cosas horribles, pero que Dios nunca lo ha abandonado y que Dios siempre lo va a acompañar. Al ofrecer esperanza constante, es exactamente lo que Moisés le hizo al pueblo de Israel. Moisés llegó a ofrecerle al pueblo de Israel un mensaje de esperanza de que Dios los iba a liberar y que Dios no se había olvidado de ellos. Moisés vino a decirle al pueblo de Israel, mientras estábamos en la servidumbre, que Dios escuchó nuestro clamor, escuchó nuestros llantos y respondió a nuestro clamor para la sanación, para la liberación, para poder extraernos de esa situación. Una de las más fuertes intervenciones entonces en el mundo de las adicciones es espiritual, no solamente físico. A veces es necesario tomar intervenciones físicas, no le estoy dando de menos. Todas las intervenciones que sean necesarias para liberar a nuestros seres queridos de esa atadura se tienen que tomar. Y uno de los componentes más importantes para la libertad de esa atadura es el componente espiritual, usando el modelo, el patrón del éxodo de Egipto para entender lo que es la servidumbre. A veces las personas terminan en esa servidumbre por una debilidad, por un problema. Eso no es el tema. El tema es cómo ayudarlos a extraerlos de ahí. Y cuando se termina de extraerlos, entonces empezar a trabajar en los temas de qué causaron esta atadura y reemplazar ese sentir de vacío que causó esa atadura con el sentir de satisfacción más grande que una persona puede tener, y esa es la satisfacción de sentir la presencia divina que nos acompaña en cada momento de nuestra vida, el sentir de la esperanza, el sentir de que hay luz, de que el mundo no es todo oscuro, de que hay fases en la vida, de poder sentirse que uno está verdaderamente contribuyendo. El modelo del éxodo de Egipto es extremadamente importante. Yo voy a terminar esta clase número 62 de terapia, comenzando un proceso de hablar de la adicción y de la superación de la adicción. Y les quiero contar una experiencia que tuve cuando empecé a trabajar en el mundo de social work, de la terapia. Y lo voy a decir en memoria de una gran amiga que fue también paciente mía. Se llama Kim Poe, que en paz descanse. Kim, una afroamericana que vivía en el Bronx. Yo trabajaba en el Bronx, en un área que no tenía muy buena reputación por el problema de las drogas, por el problema de la criminalidad que es producto del problema de las drogas. Kim se crió en esa situación. Y yo la conocí cuando ya ella estaba
superando las adicciones y desgraciadamente estaba enferma y tenía SIDA y estaba en el proceso de la muerte con ese tema de la SIDA hace muchos años. Hoy en día, gracias a Dios, hay muy buenos tratamientos para el VIH que prolongan la vida de la persona. Y la persona, gracias a Dios, estamos pudiendo ayudar a muchas personas. Ella, desgraciadamente, esto fue al principio de esa epidemia y murió de esas dificultades. Le quiero contar lo que ocurrió. Kim Poe me dijo a mí que aunque ella se crió en ese entorno de drogas, de prostitución, de criminalidad, de adicciones, ella era una niña y la madre la mandaba todos los años durante el verano, todos los veranos, cuando ella era una niña preadolescente y luego al principio de la adolescencia, la mandaba a Georgia. Ella vivía en Nueva York. La mamá la mandaba a Georgia a pasar el verano junto con su abuela. Su abuela era una mujer de mucha fe cristiana. Iba a la iglesia todos los domingos, tenía orden en su hogar. Había una rectitud en la vida de esa señora, la abuela de Kim, y durante esos veranos ella la pasó muy bien porque jugaba afuera y la pasaban muy bien y había mucha libertad en Georgia. Y al final de cada verano regresaba a Nueva York, a un mundo lleno de criminalidad y dificultades. La abuela le sembró a Kim un sentir de la presencia divina. Le enseñó a Kim a orar. Obviamente, Kim y yo no compartimos la misma religión, ni tampoco la abuela, pero compartimos la fe en Dios. Eso sí compartimos. Compartimos la fe de que Dios obra milagros, de que Dios encamina y se involucra en la vida de todos los seres humanos. Yo soy una persona que cree que Dios responde a cada petición que todos los seres humanos, no solamente los judíos, que todos los seres humanos le clamamos a nuestro Dios con sinceridad desde nuestro corazón. Quien regresó cada año, regresaba cada año. En su adolescencia, la abuela murió y más nunca pudo ir a visitar a su abuela en Georgia. Desgraciadamente, la vida la llevó en el camino de las drogas, como todas las muchas otras personas de su área, y terminó aún en el mundo de la prostitución para satisfacer la necesidad de la droga. Y me contó que un diciembre 29, año nuevo, ella estaba en una casa de crack comprando drogas. La gente, es un escenario de drogas. Ella había terminado haciendo actos de prostitución para conseguir la droga que ella se sentía que necesitaba. Y en el medio de ese terrible lugar, lleno de perversión, lleno de todo lo que es negativo, escuchó a alguien gritar afuera en la calle, Happy New Year, feliz año nuevo. Y aunque ella estaba endrogada,
aunque estaba drogada. Cuando escuchó las palabras Happy New Year, feliz año nuevo, alguien gritó Happy New Year. La voz de su abuela vino a su memoria. Y se acordó que la abuela le había dicho que cuando empieza el año nuevo, que la forma mejor para darle la bienvenida al año nuevo sería que uno se arrodille y le dé gracias a Dios por el año anterior y le pida a Dios por el año venidero que traiga bendiciones y que sea de mejor. Y cuando escuchó a alguien gritar Happy New Year, feliz año nuevo, enseguida ella se arrodilló y empezó a orar. Y me contó que en ese mismo momento, en ese lugar tan terrible, a donde ella había hecho terribles cosas, sintió la presencia divina que la acompañó. Y cuando se levantó después de esa oración, aunque estaba endrogada, ella sabía que ese año ella se iba a liberar. Y así mismo fue. Así mismo fue. Desgraciadamente estaba enferma ya por los actos de prostitución que había participado, pero se liberó de las drogas. Yo absolutamente creo que la presencia divina la acompañó. Y al igual que la presencia divina entró a Egipto a liberar al pueblo de Israel de su servidumbre, la presencia divina entra a la vida de cada individuo mientras nosotros invitemos a la presencia divina. No importa a dónde uno se encuentre. La esperanza, el amor de Dios nos acompaña en todos los lugares que nos encontremos. Aunque estemos en el lugar más profundo, más sucio, más pervertido, más perverso de la vida, Dios nunca nos abandona, porque Dios nos ama. Y no importa si ella le clamó a este Dios o al otro Dios, diferentes nombres que las personas usan, eso no es el tema. El tema no es la etiqueta de la religión. El tema es que hay un poder más grande que nosotros que nos puede ayudar y que nosotros no podemos perder nuestro enfoque en ese Dios para ayudarnos. Y cuando alguien pierde ese enfoque, nosotros se lo podemos prestar. Le podemos ofrecer un sentir de esperanza. Le podemos prestar nuestro aliento a nuestros seres queridos que han perdido ese camino. Esa abuela le sembró una semilla a su nieta. Le enseñó con rectitud y disciplina lo que ella creía. A veces uno siembra esa semilla de fe, esa semilla de esperanza dentro de otra persona y no vemos la flor. No vemos cuándo sale esa flor, pero nosotros no sabemos cuándo va a salir. Pero a esa semilla no se puede negar. Ahí está, constantemente, a veces latente, constantemente recordándonos que el Dios de Israel entró a Egipto a liberarnos de esa servidumbre. Y al igual que entró a Egipto a liberarnos de esa servidumbre, nos puede liberar de cualquier servidumbre. Cualquiera. Servidumbre emocional,
servidumbre a las drogas, servidumbre a problemas económicos, servidumbre al sexo, servidumbre al enojo, a la apuesta, a todo lo demás. Pero tenemos que sembrar la esperanza y permitir que entre. Y cuando entra, cuando le clamamos, los faraones siempre caen. En las próximas semanas yo voy a usar este periodo para compartir, pensar sobre las adicciones, intervenciones sobre las adicciones, estrategias para ayudarnos. Ustedes que me escuchan, hay personas que han luchado con estas situaciones. Ofrezco palabras de aliento, de apoyo, sin juzgamiento negativo, pero fuertemente, de disciplina, de orden, de humildad, pidiendo a esa presencia divina, y les ofrezco un mensaje de alivio y de esperanza. Hay un Dios. Hay un Dios. Y ese Dios te ama. Ese Dios te apoya. Ese Dios quiere sacarte de la servidumbre. Quiere traerte libertad. Señores, ese es el camino de la Torá. Toda la Torá es para ayudarnos. Es ese Dios que nos ama tomando intervenciones para mejorar todo lo que nos limita, para que nuestra vida tenga propósito y tenga dirección. Lo primero que Dios hace cuando sacó al pueblo de Israel es lavarnos simbólicamente, pasándonos por el mar, para entonces darnos la bendición de la Torá. La bendición de la Torá crea una defensa a las ataduras que normalmente pudieran limitarnos en la vida, creando una orden y una disciplina bendecida. La orden y disciplina con bendición espiritual. Todavía número 62, una introducción a los temas de la adicción. Como pueden escuchar, ahora nos podemos dar cuenta por qué se me puso tan difícil. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo este tema? Porque es emocionalmente difícil. Pero con la ayuda de Dios se atiende. Porque tenemos que atenderlo. Porque Dios demanda nuestra libertad. Número 62, parte 1 de las adicciones en Ezrat Hashem. La semana que viene, yo voy a estar en la República Dominicana. Tengo una boda, la bendición de una boda que voy a hacer. Tenemos que tomar una pausa, pero con la ayuda de Dios, la semana después vamos a regresar y vamos a seguir en nuestros temas. Ramiro Manny Viñas, transmitiendo desde Miami. Una bendición poder estar juntos. Le pido que por favor tengan en mente, esto no puede funcionar a menos que tengamos apoyo económico para este trabajo. Abra la mano y apoye este esfuerzo que yo creo que es importante. Le damos las gracias. Shalom Ubrajá, que sea mucha bendición, mucha paz. Recuerden, la semana que viene vamos a poner un anuncio, un aviso para avisar, pero la semana que viene no vamos a dar clase porque estoy haciendo una boda allá en la República Dominicana, una bendición poder hacerlo. Y entonces, en Ezrat Hashem, con la ayuda de Dios, continuamos con parte 2, hablando de las adicciones. Terapia número 63. Shalom, shalom, shalom.